Buenas a todos y bienvenidos a Puntos en Juego, donde el día de hoy repasaremos los peores fichajes de esta temporada en la liga. Ya con la liga recién acabada, ya podemos definitivamente escoger a esos jugadores que simplemente esos fichajes que no han funcionado. Hay que apuntar a aquellas direcciones deportivas de los equipos, ¿no?, con sus prioridades enfrente y decir, oye, realmente los jugadores de este vídeo eran la mejor opción que podías tener. Hoy toca esa parte no tan positiva del fútbol y bueno, entender un poco por qué han pasado estos fichajes. Comencemos con el primer mencionado, que es Adnan Januzaj, un jugador que esta temporada llegó a la Unión Deportiva Las Palmas cedido, una Unión Deportiva Las Palmas que lo que buscaba era un poco de continuidad, ¿no?, nivel en la plantilla para poder seguir un poco el objetivo que ya cumplieron la temporada anterior, que fue evitar el descenso, y para eso pues obviamente necesitaban mucha potencia arriba para cambiar mucho las cosas, ¿no? Se trajeron a Fabio Silva, a Oli McBurnie, a Adnan Januzaj, tienen por ahí a, por ejemplo, a Alberto Moleiro, ¿no?, que es la gran sensación de la Unión Deportiva Las Palmas y que seguramente saldrá a este mercado, pero Adnan Januzaj pues era una de esas piezas del ataque que llegaban al equipo y que sobre todo, pues no sé si se esperaba gran cosa, ¿no? Realmente Adnan Januzaj, su trayectoria pues ha pasado por el United, ¿no?, después ha pasado por la Real Sociedad, ha pasado por el Sevilla, un par de cesiones, y es un jugador que desde que estaba en el Manchester United se le veían grandes habilidades técnicas y era un extremo muy bueno. Lamentablemente desde su salida del United pues no ha hecho demasiado. En España nos ha dejado, nos ha demostrado su calidad, pero lo que realmente le falta a este hombre es continuidad, porque a sus 30 años, cedido en Las Palmas, que podía haber sido una de las piezas importantes para la salvación, cosa que no ha llegado a pasar porque ni siquiera se han llegado a salvar. Y por último, pues bueno, destacar un poco las estadísticas de Adnan, que son 608 minutos, perdón, 2 goles, una asistencia y un pase clave por partido. Claro, para los minutos que ha jugado pues tampoco son números terribles, tampoco son horribles, pero es que no... su problema es que no tiene continuidad. Nos vamos a Valladolid porque ahí hubo... Obviamente en el último equipo descendido de la liga, pues obviamente van a haber muchas cosas negativas y obviamente podían entrar jugadores del equipo, ¿no?, fichajes suyo. En este caso tenemos a Juanmi Latasa, 24 años, que llegó del Getafe al Valladolid por una cifra de 2,1 millones de euros, un delantero pues que venía al Real Valladolid a un equipo sobre todo recién ascendido, que necesitaba esa cuota goleadora en primera, como hablábamos, que también necesitaba la Unión Deportiva Las Palmas. Tenían a Mamadou Sylla, un jugador que ya lleva varias temporadas en el equipo, que llegó libre y que bueno, en segunda división ya se les quedaba algo corto Sylla, pues en primera las esperanzas no eran muy altas. Ahora bien, llega Juanmi Latasa, ¿no?, la única inversión, porque claro, tienes a Mamadou Sylla, te llegó gratis, tienes a Juanmi Latasa, te llega por 2,1 millones de euros. Un Juanmi Latasa que en su estancia en primera división no ha rendido nunca ha rendido, no tiene sentido. Es decir, si quieres fichar a un segundo delantero, o un delantero suplente o titular o lo que sea, y te vas a gastar dinero, gástatelo en algo que realmente vaya a tener un impacto, porque realmente Juanmi Latasa, bueno, hemos dicho, está en el Getafe, ha estado en el Madrid, pero realmente Juanmi Latasa son 1.403 minutos, 3 goles y 60% de precisión de pase apenas. Ni siquiera ha podido quitarle el puesto de titular a
a Mamadou Sylla. De hecho, más adelante aquí tenemos las comparaciones, ¿no? Es decir, yo pongo la comparación, uno llega gratis, uno llega por 2,1 millones de euros, Juanmi Latasa marca 3 goles y 0 asistencias, y Mamadou Sylla marca 5 goles y 2 asistencias esta temporada, y una de las pocas inversiones que si ya a un equipo abajo en la tabla les cuesta, pues hombre, fracasos como estos son un buen ejemplo de lo que no fichar, un jugador que nunca ha demostrado tener demasiado gol, Juanmi Latasa, y que a saber dónde está su futuro realmente, porque yo en primera división no lo veo. Otra inversión de los equipos de abajo fue Hugo Novoa, que llegaba desde el Red Bull Leipzig al Deportivo Alavés, un Deportivo Alavés que en las últimas temporadas que ha estado en primera, sobre todo, tiene un tipo de gestión en la que no ficha tanto jugadores en propiedad, sino en calidad de cedido. Esta maniobra pues la han hecho mucho en los últimos años, cosa que les ha ido saliendo bastante bien. Y este creo que era un poco de los primeros años que el Alavés decía, bueno, creemos que hay que invertir más, que hay que fichar a jugadores en propiedad y que podamos tener una buena base de equipo para Primera División. Uno de esos fichajes pues era Hugo Novoa, desde el Red Bull Leipzig, que ha tenido varias cesiones en su carrera, aún con 22 años. Llegó por 1,2 millones de euros, y en cuanto a las cesiones que comentábamos, pues al Villarreal B, al Utrecht y al Basilea. Realmente ninguno había demostrado un grandísimo nivel. No es una inversión muy alta, 1,2 millones de euros, aunque para la vez puede ser algo importante, pero tampoco es nada excesivo. No ha tenido muchos minutos esta temporada Hugo Novoa, que son 234 minutos, 0 goles, 0 asistencias, 0,4 pases clave por partido. Hombre, si llevas a un jugador que es joven, tiene talento, pero no tiene mucha experiencia en la élite absoluta, o no ha destacado demasiado, pues hombre, sigue siendo un jugador joven que puede tener trayectoria si lo demuestran en las siguientes 2 temporadas, pero se le puede apagar cualquier tipo de oportunidad que tenga si no empieza a rendir pronto. Ahora nos vamos a un fichaje que ocurrió entre el mercado español y el mercado inglés, y estamos hablando de Kelechi Iheanacho, delantero de 28 años que llegaría libre en verano procedente del Leicester City. El Sevilla, bueno, como igual el Alavés y Las Palmas, equipo de mitad de tabla para abajo actualmente el Sevilla, hay que ser realista. Tienen a Isaac Romero, pero no se sabe muy bien qué tan regular puede ser. Claro que Isaac Romero nos ha demostrado esta temporada que no es un delantero de gran nivel. Quiero decir, tampoco pienso que lo fuera, pero sí que pensaba que podía ser Isaac Romero un fichaje titular, ahí el jugador titular del Sevilla, como fue en las previas temporadas. Esta temporada no ha rendido, oportunidad perfecta para que Kelechi Iheanacho no y que dé su nivel. A sus 28 años, Kelechi Iheanacho pues también había pasado por el Manchester City, por el Leicester y ahora por el Sevilla, ¿no? Por el Leicester no hizo, anterior al Sevilla, no hizo demasiado tampoco, no es un delantero de muchos goles, ha tenido alguna que otra temporada buena en Premier League. Después en el Manchester City nunca ha sido un jugador importante, ni siquiera de rotación. En cualquier caso, pues al final es un fichaje libre, con lo cual mucho negativo no puede haber. 401 minutos para Iheanacho, 0 goles, 0 asistencias y 75% de precisión de pase. Para que os hagáis una idea de lo mal que ha ido el fichaje de Kelechi Iheanacho, en la ventana de enero ya se fue del Sevilla, pero no se fue a cualquier equipo, se fue a la segunda división inglesa a jugar a nada más y nada menos que el Middlesbrough, equipo de segunda división, de mitad de tabla para arriba más o menos, pero a ese nivel parece
que está Kelechi Iheanacho, y si repasaba también sus estadísticas con el equipo que lleva hasta el momento, y tampoco parece que en segunda división esté dando gran cosa, parece que a Kelechi Iheanacho se le está pagando ya el fútbol, o pronto se la pagará. Un movimiento del Sevilla, a ver, era un movimiento de riesgo bajo, con un mercado bastante limitado para el Sevilla, teniendo sus limitaciones en cuenta. El siguiente jugador es extremo y es del Athletic Club. Una apuesta sinceramente bastante importante para el Athletic Club, ya que tampoco es un equipo que suela desembolsar mucho dinero, ya por su política de fichajes. Y ficharon a Álvaro Jaló del Braga, de la liga portuguesa, de la primera división portuguesa, de la liga Betclic. Un extremo de 25 años que tenía bastante buena pinta, había hecho buena temporada con el Braga. No es un jugador que tenga una trayectoria demasiado larga en la élite, pero sí que la temporada pasada irrumpió a gran nivel en la liga portuguesa, en lo que pues lo acabó fichando el Athletic Club. Y ha sido un comienzo difícil para Jaló. Decir que su único equipo siempre ha sido el Braga. Y no ha sido su temporada porque ha tenido una lesión bastante grave que lo ha dejado bastante lejos de los terrenos de juego al pobre Jaló, además de una inversión pues bastante importante para el Athletic Club, ¿no? Que no sé si pues igual hubiera sido o es el recambio para cuando se vaya Nico, lo dudo bastante porque tampoco está dando el nivel. El Nico que se puede marchar, ya lleva desde la temporada pasada. Y entre las lesiones y que tampoco ha tenido mucho tiempo para disputar, aunque cuando ha disputado, bueno, ni fu ni fa, acaba la temporada con 657 minutos, un gol, 0 asistencias y 0,2 pases clave por partido. Evidentemente supongo que le van a dar más margen de tiempo para adaptarse, para volver al ritmo de competición, sobre todo al nivel más alto que ha podido llegar, por ejemplo, la temporada pasada. Tengo muchas dudas de si va a poder demostrar algún nivel en la Liga Española, al menos buen nivel medio. Ya veremos, mucha mala suerte la que ha tenido Álvaro Jaló esta presente temporada. Ahora pasamos a un equipo que esta temporada evidentemente iban a tener una reconstrucción, un trabajo muy complicado en la gestión del equipo. Tenían que cambiar una plantilla en la que muchos de los jugadores que habían brillado la temporada pasada, pues era evidente que iban a salir, como Alex García, como Dovic, como Couto, como Miguel Gutiérrez, que no ha salido y me sorprende, que se ha quedado. Y evidentemente pues tenían que buscar recambios. Uno de ellos era en la delantera, ya que tenían que buscar un recambio a Artem Dovic, que está en la Roma y que ha hecho una temporada pues más o menos decente. Y esta temporada ficharon a Abel Ruiz y a Bojan Miovski. Abel Ruiz no ha rendido muy bien, pero entiendo un poco su fichaje. Pero claro, Bojan Miovski desde el Aberdeen, un jugador que sí tiene 24-25 años, es un buen rango de edad, ha demostrado un buen nivel en la liga escocesa, pero claro, son 6,6 millones para el Girona, que no creo que esté en la situación como para ir gastando, ¿no? Porque además te has gastado dinero en los dos delanteros, tanto en Abel Ruiz como Miovski, y Miovski ha sido un poquito más caro, no demasiado. Miovski, hombre, pues en la presente temporada son 881 minutos, 2 goles y una asistencia y 78 de precisión de pase. Lo pongo en los peores fichajes porque, hombre, te gastas este dinero. Entiendo que entre Abel García y él se iban a luchar la titularidad. Entiendo que Abel Ruiz yo lo pondría por delante de él. Y que es un fichaje muy arriesgado por una cifra bastante alta. Que no ha rendido. No sé cuál va a ser su continuidad en el equipo, no sé si ha gustado tampoco, no lo creo. Pero ya veremos. El Girona tiene que hacer muchos cambios sí o sí. Esta temporada ha sido desastrosa y no tiene nada que ver con la temporada pasada.
y el delantero pues obviamente va a ser una de las cosas que van a tener que solucionar. Ahora nos vamos al Rayo Vallecano, al centro del campo, y un fichaje que yo creo que a todo el mundo le ilusionaba, incluso a mí, que era el de James Rodríguez al Rayo Vallecano. ¿Qué hubiese sido el Rayo con un buen James, incluso con la temporada que ha hecho el Rayo? Hubiese sido espectacular. Evidentemente pues no ha salido bien. 33 años llegaba James Rodríguez al Rayo Vallecano, en lo que a ver si podía dar un poco sus últimas andaduras en el fútbol de más alto nivel. Parece ser que no ha podido ser así, no han sido cosas también extradeportivas y han habido temas ahí que no sé exactamente lo que ha pasado, no llegó a tener muchos minutos, no acababa de jugar en los partidos y ya se podía sentir un poco que algo no marchaba muy bien con James Rodríguez, que hubiese sido, yo creo que todo el mundo estaba ilusionado con su fichaje, que no ha podido salir bien, y que sorprendentemente se ha marchado a otro equipo. Y bueno, pasó por equipos como el Real Madrid, obviamente, cuando jugó aquel gran mundial con Colombia. Acabó en el Everton, donde tuvo un par de años buenos, después en el Rayan, cesiones al Olympiacos, llegada libre al Sao Paulo. Yo creo que las últimas temporadas ha estado dando un poco tumbos y que estaba destinada a salir mal lo del Rayo Vallecano. Y bueno, nada, decir que actualmente pues James Rodríguez en la actual temporada, antes de ir a eso, son 143 minutos, 0 goles, 0 asistencias, 0 pases clave por partido, ni siquiera dos partidos enteros jugó James Rodríguez. Por último, que quería destacar, James Rodríguez actualmente está en la Liga MX, la Liga Mexicana, se ha ido al Club León, donde pues tenía la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes, cosa que no va a ser posible ya que ha quedado eliminado por temas del equipo, que no ha podido cumplir con las normas. No sé exactamente lo que ha pasado y se ha quedado fuera del Mundial de Clubes James Rodríguez, que estaba teniendo o que está teniendo una buena temporada en el fútbol mexicano. Me alegro por él, aunque pronto yo creo que ya lo veremos retirado. Ya para acabar con este vídeo, teníamos bastantes fichajes, sobre todo delanteros, que han salido mal esta temporada. En cualquier caso, pasamos a un jugador que llegó cedido al Leganés procedente del Dortmund. Estamos hablando de Sebastian Haller, un jugador que ya ha tenido sus problemas personales, de enfermedades, ya ha tenido que superar, un jugador que siempre ha demostrado que ha tenido buen nivel y que, pues al igual que el fichaje de James, ya se nos hacía un fichaje extraño, un fichaje random. 30 años, llegaba al Leganés después de haber pasado por el Ajax, por el Dortmund, West Ham, Eintracht, por muchos equipos, un jugador que ya está bastante contrastado y que demostró su cuota goleadora en muchos otros equipos. Y bueno, pues parecía una gran idea, digo, porque realmente no ha salido. Hasta el punto, pues, ha jugado 405 minutos, 0 goles, 0 asistencias, dando un nivel bastante pésimo. A un Leganés que de vuelta, otro equipo con necesidad a gol y que no han conseguido, ¿no? Realmente muchas apuestas en la mitad baja de la tabla, muchas apuestas por el ataque que no han salido esta temporada. Otra más de ellas, como es Sebastian Haller, que actualmente es un poco parecido a lo de James Rodríguez. Realmente a la primera que vio que tenía oportunidad se fue y está jugando en la primera versión holandesa, está jugando en el Utrecht, un equipo que está mitad de tabla para arriba en la liga holandesa, dando sus últimos trotes quizá en el fútbol, ya que viendo sus estadísticas tampoco estaba siendo gran cosa, creo que llevaba 3 o 4 goles, lo que lleva jugando, nada espectacular. Pero otro fichaje
negativo, en este caso, pues no creo que fuese mala idea. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estos para mí han sido los peores fichajes o los más desastrosos lo que ha sido de temporada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estos para mí han sido los peores fichajes o los más desastrosos lo que ha sido de temporada. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo que es lo más importante. Suscríbete, dar un like y nos vemos en el próximo.